Hola amigos y amigas y bienvenidos a este nuevo vídeo, el tercero ya, en el que seguiremos profundizando sobre el pensamiento estratégico. En esta ocasión hablaremos de la importancia de concentrar nuestros recursos, nuestra energía, en uno o dos aspectos críticos del problema o del reto que enfrentamos, de manera que nuestros recursos limitados, nuestra limitada energía, puedan tener el mayor impacto posible sobre el problema. En el anterior vídeo veíamos la importancia que tiene poner los problemas encima de la mesa, plantearlos en términos concretos. Si hacemos esto, podremos observarlos de tantos ángulos como sea posible y aumentaremos nuestras posibilidades de éxito al elaborar una estrategia con la que enfrentar el problema. Por otro lado, si hacemos esto, nos podremos asegurar, en el caso de que el problema afecte a varias personas o de que queramos resolverlo en equipo, de que todos estamos hablando de lo mismo. Además, nos podremos aprovechar de ese concepto que veíamos según el cual un problema bien planteado ya está medio resuelto. Así, veremos que no es lo mismo simplemente estar agobiado porque tenemos que ordenar el trastero a poner ese problema encima de la mesa y plantearlo de manera formal. Estás agobiado porque tienes que ordenar el trastero. ¿Qué harías? Cualquiera de nosotros resolveríamos esta pregunta, aprobaríamos el examen, nos comportaríamos de manera bastante más funcional simplemente por el hecho de plantearlo. Pues bajaríamos inmediatamente al ordenar el trastero y acabaríamos con ese agobio, o planificaríamos cuándo hacerlo, o llamaríamos a colegas para que nos ayuden y hacerlo otro día, o incluso olvidarnos del problema decidiendo no ordenar jamás el trastero. De la misma manera, y siguiendo con otro tipo de problema, veremos que no es lo mismo seguir trabajando en un grupo en el que hay mal ambiente y en el que el trabajo se ve perjudicado a poner ese problema de manera formal sobre la mesa. En tu grupo de trabajo hay mal ambiente y los resultados empiezan a verse afectados. ¿Qué harías? Nuevamente, cualquiera de nosotros, si nos ponen este problema en forma de pregunta, de examen, la resolveríamos con solvencia, yo creo. Y en la vida real nos haría comportarnos de una manera también más funcional. Pues seguramente hablaríamos de ello entre todos y vemos que el problema no se soluciona, llamaríamos a una psicóloga, algún coach o lo que sea. Pero bueno, vemos que no es lo mismo plantear el problema de manera formal y enfrentarnos a él que simplemente sufrirlo y seguir igual. Bueno, citando a Richard Rummelt, lo citaré bastante en este vídeo, si no logras identificar y analizar los obstáculos, no tienes una estrategia. En su lugar, tienes un objetivo ambicioso, un presupuesto o una lista de cosas que desearías que sucedieran. Bueno, es obvio, ¿no? Ya decíamos que problemas sin solución hay muchos, soluciones sin problemas, pues no hay. Si no le damos forma a nuestro problema, no podremos darle forma a nuestra estrategia. Así pues, vayamos con la importancia de elegir, de enfocarnos a la hora de elaborar nuestra estrategia o a la hora de pensar estratégicamente. Richard Rummel define foco en su libro como una concentración y coordinación de acción y recursos que crea una ventaja. En otra de sus páginas comenta que una buena estrategia funciona al concentrar la energía y los recursos en uno o muy pocos objetivos fundamentales, cuyo logro conducirá a una cascada de resultados favorables. Lo que comentábamos, ¿no? Sabiendo cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestra energía, tenemos que hallar esos aspectos del problema sobre los que aplicándolos tendremos el mayor impacto. Citando al inevitable Steve Jobs, la gente cree que centrarse en algo implica decir que sí a aquello en lo que te enfocas, pero eso no es ni mucho menos lo que quiere decir. Significa, más bien, rechazar el centenar de otras buenas ideas que hay por ahí. Uno tiene que escoger con cuidado. Lo cierto es que me siento tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que sí. Innovación es decir que no a 1000 cosas. Bueno, esto es otra manera de ver el foco. Elegir es dejar de elegir un montón de otras cosas. De hecho, hay incluso un libro que habla de la paradoja de la elección, según el cual el autor propone que no es necesariamente bueno tener muchas cosas para elegir en la vida. De hecho, nos puede llegar a agobiar bastante la sensación de no saber elegir la mejor de ellas. Bueno, eso no sé si está demostrado o no, pero tiene bastante sentido. Seguimos con Richard Rummel. La estrategia implica enfoque y, por lo tanto, elección. Y elegir significa dejar de lado algunas metas en favor de otras. Más o menos lo mismo que comenta Steve Jobs.
Siguiendo, cuando una estrategia funciona, tendemos a recordar lo que se logró, no las posibilidades que dolorosamente se dejaron de lado. Esta frase me parece también bastante importante. Cuando miramos las cosas en retrospectiva, pues tendemos a explicarlas de una manera bastante incorrecta. No somos conscientes de cuánto de lo que tenemos ahora se debe a cosas que no hicimos o simplemente sabemos lo que pasó después de hacerlo, pero es una visión un tanto resultadista y sesgada. Entonces, pues bueno, conviene recordar que lo que somos depende tanto de lo que hicimos como de lo que no hicimos. En definitiva, es importante en el pensamiento estratégico, a la hora de elaborar una estrategia, a la hora de enfrentarse a un reto, enfocarse, concentrarse en unos aspectos fundamentales donde podamos tener cierto impacto del problema, y en siguientes vídeos iremos viendo pues algunas consideraciones para ayudarnos en este foco, en esta lección. Por ejemplo, pues fijarnos en los recursos que tenemos, tanto económicos como de energía, de tiempo. También hablaremos del círculo de influencia, la famosa dicotomía de control de Epicteto y de los estoicos, en la que veremos si tiene sentido enfocarnos en algo que no depende de nosotros. La respuesta me imagino que ya sabéis cuál es. Podremos hablar también de modelos mentales como el de la palanca, que viene a ser, pues eso, justo encontrar la manera en la que nuestros esfuerzos se maximizan o se amplifican. Aquellos aspectos del problema sobre los que con nuestros recursos conseguimos los mejores resultados. O hablaremos también quizás de la ley de Pareto, que según la cual el 20% de nuestros esfuerzos logra el 80% de los resultados. Bueno, iremos hablando de estas cosas, seguiremos hablando de pensamiento estratégico, lo dejamos por hoy y vemos que elegir pues mola. Estar enfocado es importante y es una de las claves de una buena estrategia. Nos vemos en el siguiente vídeo y a pasarlo bien o lo que sea.